Bienvenidos nuevamente a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Queremos agradecer de antemano a nuestro Dios por permitirnos esta grande oportunidad. Hoy no podemos decir simplemente es un día más, sino que es una bendición añadida aún a nuestros días, a ese tiempo que Dios ha determinado, que nos va a dar a cada uno de nosotros, pero Dios aún en medio de todo esto está bendiciendo. Quizá para muchos ha sido doloroso la partida de un ser querido, estamos en tiempos difíciles, es algo, se puede decir, pues difícil para los que están viviendo estos días, estos tiempos, pero los que conocemos a poquito de la palabra del Señor sabemos que se avecina todo esto y pues cosas mayores. Este es principio de dolores y el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, el Señor dice: yo he vencido al mundo. Así de que ese refugio, ese confort, lo podemos encontrar solamente en nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera compartir de la palabra del Señor antes de adentrarnos de lleno al tema. Ahí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5, versículo 3. Y de antemano le hago una cordial invitación, si usted tiene ahí la oportunidad de tomar una Biblia, tiene allí la palabra del Señor, ábrala. Hoy en estos días quizá para muchos ha sido de mucho desaliento. Ahorita vamos a hacer mención también de hombres, mujeres de Dios que han estado experimentando, y el pueblo de Dios no está exento también de pasar por diferentes circunstancias, en este caso también la partida de seres queridos, de esposos, de esposas, de hijos, y se está viviendo tiempos difíciles, pero lo que menos podemos hacer es dejar de confiar en nuestro Dios, de dejar de buscar la presencia de Dios. Y por eso es que dice allí en Mateo capítulo 5, del versículo 3 en adelante, dice la Escritura en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperan y os persigan y dijeren de vosotros mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes o de nosotros. Le decía, es una bienaventuranza aquel para que el que está llorando, el Señor le conforte, el Señor le dé aliciente. Le decía, el día de ayer estuvimos, ¿verdad?, también allá en una funeraria, ya que partió una hermana, también la esposa de nuestro hermano Jesús Manuel Barrios, ¿verdad?, del cual le enviamos un caluroso saludo. Que el Señor les conforte. Fue algo también pues que conmovió el corazón ahí de nuestros hermanos. Me tocó el ver también pastores, y a los cuales les enviamos un saludo: a nuestro hermano Luis Ávila, pastor de Ciudad Juárez, a nuestro hermano Timoteo, también hombres que se dispusieron, nuestro hermano pastor Hugo Herrera. Dios bendiga a todos estos hombres que se dispusieron, nuestro hermano Guillermo Pineda. Y para mí, pues en lo que cabe en medio del duelo, fue una grande bendición de ver hombres de Dios reunirnos, ¿verdad?, a dolernos con los que se duelen. Y dentro de esto, de esta experiencia para nuestro hermano Jesús Manuel, hay un confort y hay una bendición. Y dentro de ese duelo podíamos sentir la presencia de Dios. Y déjeme decirle, para aquellos que no conocen del Señor, que en medio de todo eso puede haber un gozo. Aun cuando parte un ser querido, le decíamos, pero la Escritura dice que no seamos como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros, los que van en el Señor Jesucristo, los que duermen, porque así le llama el Señor a esa muerte, será un leve dormir, es un canto, y un eterno despertar. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así de que si usted todavía no ha hecho una decisión
no ha hecho esa determinación. Es tiempo. Quizá, como decíamos, ahorita vamos a ver que muchos en este tiempo quizá se han puesto rebeldes, quizá estén diciéndose dónde está Dios en todo este tiempo, dónde está Dios en toda esta mortandad. Dios está tratando con la humanidad y ahorita vamos a ver de las razones o por qué se está permitiendo todo esto, por qué aún quizá fue la misma humanidad, los mismos gobiernos, ¿verdad?, los que incitaron todo esto, pero Dios tiene un propósito dentro de todo esto. Dice en Romanos 8:28 que aquellos que aman a Dios, todas, óigalo bien, todo, incluyendo toda esta plaga, toda esta enfermedad, nos ayuda para bien. Y decíamos, ¿para qué? Yo creo que es el tiempo de meditar, de voltear hacia Dios y pedir perdón y ponernos a cuentas. Primeramente va con nuestro Señor y aún también con los que nos rodean. Si usted tiene la oportunidad, también hagamos un análisis ahí de nuestra postura, de nuestra vida, de cada día cómo lo estamos viviendo. Es triste y lamentable, ¿verdad? Miramos ahora también en las noticias que como mucha gente, a pesar de lo que se está viviendo, se expone y siguen haciendo fiestas, drogándose y algunos muriendo por sobredosis, y la gente vive, o en este caso muriendo, mejor dicho, día con día, siendo que el Señor, creo yo, está hablando a la humanidad, está haciendo un llamado a nuestros gobiernos, de los cuales también tenemos que orar, para que los gobiernos, los principales, los que están en eminencia, doblen su rodilla y reconozcan y sea gobernado a cada nación o cada país con el temor de Dios. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y vamos a adentrarnos, quisiera también pues hacer mención de algunas necesidades antes de citar otra porción bíblica, que es consuelo y fortaleza para la familia Barrios, por Hilda Amaro, mi sobrina que también está ahí enferma. El Señor ponga su mano de sanidad por su hermano Toño, que también está ahí en necesidad. Nuestra hermana Graciela Alemán, el Señor bendiga también a nuestra hermana, a su esposo, a nuestro hermano Sergio, por la hermana Emilia también, que el Señor ponga su mano de sanidad allí en ella, y por Leo Danderos, este joven, es un hermano que conocemos y también iba a ser operado. Y de hecho pues tenemos muchas peticiones, de las cuales también se ha estado orando y se ha estado intercediendo por estas necesidades, y creo yo que es lo que el Señor quiere, que volteemos hacia el Señor y le pidamos y le clamemos por misericordia, porque el Señor obre a favor de la humanidad. Y vamos a abrir, ¿verdad?, nuevamente la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo allí, en un salmo, y vamos a adentrarnos. Y le decía, quizá muchos en este tiempo se han puesto rebeldes, y quizá aquel que dice que no hay Dios, aquel que se hace llamar ateo o que está renuente hacia las cosas del Señor, pues también diga, ¿cuál Dios? Mira lo que está pasando, lo que está sucediendo. Pero no es porque Dios sea malo, al contrario, Dios es bueno. Todo esto que está aconteciendo es porque la humanidad se ha alejado del Señor. Los mismos gobiernos, y casi en la gran mayoría, han dejado y han permitido cosas que es abominación a nuestro Dios. Por eso es que nosotros tenemos que orar por nuestras autoridades, para que nuestros gobiernos, hablando mundialmente, sean guiados, sean instruidos por la voluntad del Señor, y no por complacer a la gente, ni en sus deseos, ni en sus carnalidades, sino que las leyes estén establecidas apegadas a la palabra del Señor. La Constitución esté establecida en los principios morales e espirituales, que hoy en día pues se están perdiendo, y creo que esa es la mayor razón por la cual está el hombre muriendo en estos tiempos. Si usted hace un análisis desde el principio, desde Génesis, Dios cuando permitió o vino estas mortandades es porque la maldad del mundo se había multiplicado. En aquel entonces, en el tiempo de Noé, dice que se casaban y se daban en casamiento. O sea, si Dios estableció que se casara el hombre, y dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo, por tanto haréle una compañera idónea. Pero el hombre ha transgiversado todo esto y ha, se puede decir, corrompido la ordenanza del Señor, y al decir se daban en casamiento es que
consentían ellos cosas que no eran gratas delante del Señor. Por eso es que vino esa, se puede decir, esa mortandad, y nos dice que nomás fueron, es a saber, 8 personas salvas por agua, que fue Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Y si usted sigue leyendo después, pues va a ver que vuelve a haber, pues también se puede decir, fulmina el Señor a la humanidad, pero por lo mismo en Sodoma y Gomorra, porque se había corrompido. Entonces, si verdaderamente nuestros gobernantes quisieran parar todo esto, tienen que volver a imponer o a tratar de poner los principios espirituales, de no consentir que hombre con hombre, mujer con mujer, y respetamos, como lo hemos dicho anteriormente, todo esto, pero no es del agrado del Señor. Si verdaderamente quieren detener toda esta mortandad, es volteando a ver a nuestro Dios y hacer su voluntad. No está la esperanza en el hombre. Dice la Escritura que maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra salvación viene del Señor. Solamente, exclusivamente, dice que hay un mediador entre Dios y los hombres, es nuestro Señor Jesucristo. Que aún toda esta idolatría, toda esta, pues se puede decir, corrupción, se vuelva a Dios, y es como puede detenerse toda esta enfermedad. Pero fíjese lo que dice el Salmo 78 para que usted lo vea con la palabra de Dios. Y miraba en la mañana que si aún este pueblo que conocía y conoce a un Dios vivo optó por rebelarse contra el Señor e irse y hacerse ídolos de hierro, de fierro, que es el pueblo de Israel, el país, la nación de Israel, cuánto más otros países que en su principio adoraban el sol, la tierra, las cosas naturales, porque no se conocía verdaderamente un Dios, o no conocían todavía un Dios. Y después vienen otras culturas, influencian a que se adoren imágenes, pues se entiende que este pueblo, y para ser más específico, ¿verdad?, los aztecas, los mayas, toda esta gente adoraba, se podría decir, al sol, la luna, el dios de la lluvia y todo, porque no se conocía y no se tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. Y hacían sacrificios, hacían cosas, unas barbaridades, pero es por la razón de que se viene arrastrando una idolatría desde nuestros antepasados. Y le decía, si este pueblo que conoció un Dios vivo, un Dios, se fue rebelde, ¿qué esperamos también los que no conocían de Dios? Y mire lo que dice el Salmo 78. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábola. Hablaré cosas reservadas de antiguo, los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y sus maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen o se las dijesen a sus hijos, para que la sepa la generación venidera y los hijos que nacieran. Y los que se levantaran lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de la obra de Dios, y que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz rebelde, generación que no se apercibió su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y los hijos de Efraín, armados, flecheros, volvieron las espaldas el día de la batalla. No guardaron el pacto con Dios, ni quisieron andar en su ley, antes se volvieron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Si se fija que Dios a su pueblo le había mandado, le había dado estatutos, y aún a lo cual también desde Moisés le dio esos mandamientos. Y el mismo pueblo de Israel ha sido rebelde y ha sido también contumaz, rebelde, dice la Escritura, y no ha querido someterse. Y esto les acarrió también
pues se puede decir, cierta mortandad, porque aún viendo las maravillas de Dios, viendo el poder de Dios, no se sometieron, no aceptaron y aún se fueron olvidando de declararles a sus hijos que solamente hay un Dios, que solamente hay un mediador. Se fueron olvidando de ello, por tanto su consecuencia vino. Y mire, estoy leyendo el Salmo 78 y voy a pasarme hasta el versículo 18. Salmo 78, versículo 18 dice: pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Este pueblo fue también cautivo, estuvo un tiempo cautivo en Egipto. Cuando Dios le place rescatarlos, sacarlos de su esclavitud, porque ellos estuvieron clamando alrededor, si no me equivoco, 400 años ahí para que fueran liberados de esta opresión. Y ven el poder de Dios. Si usted lee más arribita, mire, bueno, vamos a leerlo en el versículo 14, y dice: y llevóles de día con nube para que el sol no les agobiara, dice, y toda la noche con resplandor de fuego, llenando las peñas, dice, en el desierto, y dióles a beber como grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes, se hizo descender aguas como ríos, pero aún no tornaron a pecar contra él, dice, enojando aún en la soledad al Altísimo. Se fija que aún este pueblo iba pues viendo el poder de Dios, viendo las maravillas, que Dios aún de noche les tenía una lumbrera, en el sol con una nube para que no les fatigara el sol, y aún en medio del desierto querían comida a su gusto. Fíjese que meditaban, a veces hasta como si estuvieran en un restaurante exigiendo cierta comida, y podemos constatar de que nosotros muchos de nosotros en medio de toda esta mortandad, de toda esta enfermedad, Dios ha bendecido esta nación y tenemos el sustento. Y usted puede constatar que yo creo que hasta en este tiempo muchos de nosotros es cuando más alimento tenemos. Fíjese, bendito sea nuestro Dios, que es cuando aún estamos más sustentados, cosa que en otros lugares simplemente nuestros hermanos, ¿verdad?, también allá en Ciudad Juárez, que padecen, ahorita está siendo restringido, está siendo cerrado los trabajos, las maquiladoras, y pues también el gobierno no tiene ese sustento y quieren que se queden en casa sin sustentarles, sin darles, pues es algo difícil de controlar esto, pero pues por eso es que le digo, estamos bendecidos, estamos realmente bendecidos muchos de nosotros, que aún en todo esto le decía, fíjense cuánta gente no ha muerto. ¿Y por qué usted y yo aún todavía tenemos esta grande oportunidad de tener vida? Así de que yo creo que es para que aprovechemos y valoremos todas las bendiciones que Dios nos ha dado, lo que usted tiene, aún en medio de todo esto. Ahorita vamos a leer una porción de que si vemos las bendiciones que Dios nos ha dado, las contemplamos, las reconocemos y le agradecemos, vamos a ver con mayor madurez todo esto, y dentro de toda esta mortandad podemos decir que somos unos bienaventurados y unos grandemente bendecidos de parte del Señor. Y fíjese, pásese hasta el versículo 34 de ese mismo salmo. Si usted está allí, lo voy a volver a repetir, el salmo es 78. Leímos allí del 7 al 9 y ahorita hicimos mención del 18 en adelante, pero ahora nos vamos a pasar hasta el versículo 34. Y fíjese qué tremendo se ve esta porción. El versículo 34 dice: si los mataba, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos y buscaban su ayuda, o buscaba suya, o volvíanse al Señor. Pero si los mataba, dice, entonces buscaban a Dios. Yo creo que es el tiempo también, hermano, hermana, persona que nos ve, que sintoniza, de buscar a Dios, y no sea por esta mortandad. Pero vamos a ver que fíjese que cuando el hombre está en una situación, cuando está en prisión, cuando está a veces enfermo, y nos ha tocado vivir esa experiencia de estar enfermos también, ahí le clamamos al Señor y le pedimos que nos dé una oportunidad y que nos sane.
Pero ya cuando vemos la bendición del Señor, nos vemos sanados, empieza en nosotros a ver, se podría decir, pues una ingratitud hacia nuestro Dios. Se nos empieza a olvidar en la condición que estábamos y empezamos a ver, no, ¿cómo voy a ir a la iglesia o esto con tanto sol, con esto, no tengo tiempo, el trabajo? Empezamos a poner excusas, porque hubo un tiempo en el cual quizás se podría ir a la iglesia. Ahorita está en muchos lugares restringidos, aquí en El Paso, en Juárez, está cerrado muchos lugares de las congregaciones donde se alaba y se glorifica un Dios vivo, aclaro, un Dios vivo, no en todo lugar, sino donde se alaba un Dios vivo. Y está restringido, pero quizá cuando se podía muchos no atendíamos, no queríamos. Y creo que esto es para que si los mataba y si busquemos a Dios de todo nuestro corazón, seamos mejores personas. Pero fíjese, dice el versículo 35, y acordábase Dios que era su refugio, el Dios alto, su redentor. Mas le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Se fija que dice, mas cuando estamos en situaciones difíciles, a veces decimos en esa angustia, en ese pesar, no, yo te voy a servir si lo sanas, si esto, si lo otro, si tú no. Y después al tiempo se nos olvida. ¿Cuántas veces hemos visto que el Señor nos empieza a bendecir, nos establece económicamente, físicamente, nos tiene bendecidos y nos empezamos a olvidar? Nos empezamos a distanciar del Señor. Y este pueblo le decía, no, Señor, ahora sí te vamos a servir y esto, y mira, vamos a buscar tu rostro, si tú paras esto, ahora vamos a… Qué bueno, si lo estamos diciendo de todo nuestro corazón, qué bueno, pero vemos aquí que estos hombres se lisonjeaban. Usted sabe que el Señor no lo podemos engañar. Él conoce profundamente nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y Él sabe cuando aún dice que no vamos a cumplir nuestras promesas. Por eso es que dice aquí que no eran pues sus corazones rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero Él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Fíjese qué bueno es el Señor, que a pesar Él sabiendo que nuestros compromisos o nuestras promesas que le hacemos, sabiendo Él que no las vamos a cumplir, aún así tiene misericordia. Aún así Él tiene, se puede decir, bondad y es bueno para con nosotros. Y la Escritura dice que Él no nos ha pagado conforme a nuestras acciones, a nuestras obras, sino que son nuevas sus misericordias. Yo le aseguro que si nos pagara el Señor, hablando por mí, en mi persona, nos pagara como merecemos, pues no estaría uno ya aquí, no estaría uno en esta grande bendición, pero aún Él nos paga conforme a nuestras acciones. Él obra según su misericordia hacia nosotros. Por eso es que le puedo decir que en medio de todo esto Dios es bueno. Y aún a usted que a veces está quizá renuente, rebelde, y si usted conoce al Señor y quizá todo esto le ha venido un desaliento, busquemos al Señor en todo momento, en todo tiempo, que sea la alabanza. Y mire, ahí si quiere vamos a leer el Salmo 77, y esto es para los que conocemos del Señor o que ha tenido un encuentro y quizá por alguna circunstancia o algo que está experimentando o está pasando, lo hace distanciarse del Señor. Meditábamos también en la otra predicación, este hombre Job, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que él nada ni nada lo hizo apartarse del Señor. Él fue fiel y adoró al Señor, y aun aunque le vino una cosa tras otra, él mantuvo una fidelidad hacia el Señor. Pero claro, nosotros también somos humanos, se lo puedo decir, muchas veces las cosas adversas nos desalientan, ¿cómo no? Aún al más fiel, aún al más allegado también vienen situaciones que nos desalentamos, que son difíciles de pasar, pero es cuando tenemos que buscar al Señor. Y dice el Salmo, hubiera yo desmayado, el Salmo 27 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que tengo de ver la bondad del Señor. Mire, bueno, vamos a leer esa porción y regresamos aquí al Salmo 77. Dice el Salmo 27, fíjese la escritura. El versículo 13, hubiera yo desmayado
si no creyese que tengo de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Aún en medio de todo esto, lo que menos debe de morir es la esperanza. Y es cuando tenemos que echar mano de la fe. Aún aquellos hombres le dijeron: ayuda, aumentanos la fe, o ayuda a nuestra incredulidad. Hay muchos que quizá en este tiempo ha menguado su fe, quizá ha venido la duda. ¿Estará Dios con nosotros? ¿Oirá mi oración? ¿Por qué no atiende? Claro que el Señor atiende, y precisamente, mire, era la postura de este salmo, el Salmo 77, del Salmo de Asaf, y dice el 77, versículo 1: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Este hombre clamó, va y buscó al Señor en su angustia. Y yo creo que lo que Dios quiere de la humanidad es que en esta situación pues volteemos a buscar al Señor. No nos queda otra, y nos tiene que acorralar a veces el Señor en situaciones económicas, físicas, morales, familiares, para que busquemos y aún abramos nuestro corazón a las cosas del Señor. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Mi mal corría de noche y no terminaba. Mi alma rehusaba consuelo. Acordábame de Dios y gritaba. Quejábame y desmayaba mi espíritu. Tenía los párpados de mis ojos y estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años, los siglos. Acordábame de mis canciones de noche. Meditaba mi corazón y mi espíritu inquiría. Este hombre hace un recuento, y es un hombre que conocía al Señor. Y así también en este tiempo ha habido quizá muchos que nos hemos apartado de Dios por una u otra razón. Pero déjeme decirle, la Escritura dice: sin mí nada podéis hacer. A veces nos aparta la estabilidad, el bienestar, nos aparta del Señor. Hay veces que también un desánimo, viene la enfermedad y también. Por eso el apóstol Pablo aún también decía: ¿qué nos apartará del amor de Cristo? Hambre, tribulación, angustia, persecución, cuchillo, desnudez o hambre o todo esto. ¿Qué? Cuando no se conoce al Señor, verdaderamente creo yo que cualquier cosita nos hace deslizarnos. Pero cuando usted y yo conocemos a ese Dios vivo, sabemos que Él es nuestra esperanza. Y un hombre sin esperanza pues es un hombre muerto en vida. Así de que debemos de tener esa confianza. Y como leímos ahorita el Salmo, si no creemos en el Señor, si no tenemos esa confianza, vamos a desmayar, va a declinar. Hoy es cuando más tenemos que confiar en ese Dios vivo, en ese Dios poderoso, en ese Dios que hace milagros, y Él tiene el control de todas las cosas. Y dice, el versículo 7 ya hace una pregunta. Él había experimentado las bendiciones, había visto la mano de Dios, y dice: ¿desechará el Señor para siempre? ¿No volverá más a amar? ¿Hace acabado para siempre su misericordia? Quizá ahorita para muchos también así están. No, quizá el Señor no me oye, Dios no escucha mi oración, Dios ya no tiene misericordia de mí. No, el Señor escucha la oración y Él está atento. Ahorita vamos a leer también de oportunidad otro salmo, del cual dice que me invocará y yo le responderé. Así de que solo Dios sabe, usted conoce también su situación, cómo estemos espiritualmente allí. Quizá, mire, si usted se considera con otro, o usted me ve a mí, va a decir: pues es muy falto. Sí, pero yo no estoy confiando en mis acciones ni en mi justicia, porque no son gratas. Yo estoy confiando en la misericordia de Dios. Yo estoy confiando en la bondad del Señor. Por eso es que está uno aquí, no porque uno se cubra mucho y traiga esta protección. Ha habido gente extremadamente toma muchas precauciones y sin embargo se ha contagiado. Y hay muchos que hemos quizá estado expuestos, y Dios nos ha cubierto con su sangre preciosa y nos ha protegido, y Él tiene determinado todas las cosas. Por eso es que yo no confío. Hay que ser prudentes, sí, claro, pero déjeme decirle que su cobertura y su protección no es, hermano, el antibacterial o
el cubreboca, no, es el Señor Jesucristo. Mire, seguimos leyendo allí y dice, ¿hace acabado la palabra suya para generación y generación? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Se hace una pregunta, ¿qué se ha acabado? La palabra de Dios, las promesas de Dios para esta generación, para nuestros hijos, para estos tiempos. No, de ninguna manera. Dios está tratando en su soberanía. Nosotros como humanos no alcanzamos a definir ni a entender los grandes propósitos de Dios. Dice la palabra que Él es paciente para con nosotros, esperando que todos, óigalo bien, no algunos, que todos procedamos, pero dice un fiel arrepentimiento, no temporal, no emocional, porque a muchos se emocionan y voy a buscar de Dios y nomás un tiempo, ya pues se olvidan. Por eso es que aquí este hombre decía que se ha acabado la misericordia de Dios. No, de ninguna manera. Y dice, ha olvidado Dios el tener misericordia, ha encerrado con ira sus piedades. Y este hombre recapacita el versículo 10 y dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de su diestra o de su poder del Altísimo. Déjeme decirle que si usted hace un recuento, no mire únicamente ahorita la situación en la que se está viviendo. No nomás ahorita en la mortandad o lo que está aconteciendo. Si usted hace un recuento y ha experimentado las bendiciones del Señor, usted dice, no me ha sacado el Señor de una enfermedad. En aquella situación, cuando estaba batallando económicamente, cuando estaba por perder mi trabajo, el Señor nos sustentó, nos suplió. Cuando mi familia estaba desintegrada, cuando no había esperanza, el Señor nos lo bendijo. Hay que traer a memoria, fíjese que todo este desánimo se puede contrarrestar contando y viendo las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y aún aquel que se ha distanciado, se ha retirado, no veamos únicamente lo que está ahorita al presente. Si usted hace un recuento y vemos que Dios nos ha bendecido y ha sido paciente, y Dios es bueno en todo lo que cabe, porque como le decía, si nos pagara conforme a nuestras acciones, pues yo creo que no hubiera humanidad, ya hubiera exterminado el Señor a todo, pero sin embargo, en su grande bondad, en su grande paciencia, Él quiere que todos procedan a un fiel arrepentimiento. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Traeré pues a memoria los años de su poder, de su diestra, del Altísimo, y acordaréme de las obras de Dios. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, y meditaré en todas tus obras, y hablaré de tus hechos. Fíjese que aún así, precisamente, para muchos sí les sea también a veces extraño, ¿y cómo que le ha venido problema tras problema, enfermedad y lo que está experimentando? Ha muerto su esposa, se ha ido, y sigue alabando a Dios, sigue buscando al Señor. Aún dice, no podemos entender si a le ha venido prueba tras prueba como a Job, y sin embargo sigue buscando al Señor. Yo le puedo decir que no podemos compararnos quizá con aquellos hombres mártires verdaderamente como Esteban, que fue muerto a pedradas, y dice que él miraba la gloria de Dios. Y decíamos en la predicación pasada en la iglesia que si el Señor nos permite ese grande privilegio de un día estar ante la presencia también de Esteban, y decir, pues quizá yo no morí a pedradas ni fui un mártir, pero sí peleé la buena batalla y aquí estamos firmes peleando aún ese, pues se puede decir privilegio, hermanos, esa corona que el Señor nos tiene preparada, todo aquel, como dice el apóstol Pablo, pero para ello se tiene que pelear y está una corona. Mire, si quiere vamos a verlo en el nombre del Señor. Ahorita volvemos aquí al Salmo. Gloria al Señor Jesucristo. Qué hermoso es, aún en medio de todo esto, Dios tiene cuidado de nosotros. Y de hecho sabemos que el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores, que pues tenemos problemas, muchos obstáculos aquí, pero Dios tiene cuidado de nosotros. Y pues son pocos los días quizá comparados para los que vivían antes en aquel tiempo. Matusalén
hombres pues de muchos años. Hoy, ¿verdad? Ya los que decíamos, los que llegamos a esta edad 50, 60, 70 o no sé qué edad sea usted tenga, pero es un privilegio el que en medio de todo esto el Señor le tenga con vida. Y dice que mientras de que hay vida debe de haber esperanza en nosotros. Y le decía, allí mire, el apóstol Pablo le decía aún a Timoteo en el capítulo 4, la segunda carta a Timoteo en el capítulo 4, y este hombre todavía motivaba a Timoteo estando en prisión, todavía estaba incitando a ese joven a que no se apartara de la verdad y que no se vendrán, dice, nuevas fábulas, ahí el versículo 4 de segunda de Timoteo, dice, que apartan de la verdad del oído y se vuelven a la fábula. Pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. Este hombre estaba hablando ya de partir, ¿verdad? De ir con el Señor, pero qué privilegio y qué palabras decía este hombre de Dios. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cosas muy importantes, pelear la buena batalla y guardar la fe. Esto no se pelea, dice que no es con ejército ni con espadas, sino con el Espíritu de Dios. Este es el tiempo en el cual tenemos que adentrarnos más a la oración, a buscar más, de meditar más en la palabra del Señor, de poner por obra las promesas que Dios nos ha dado. Si usted nunca se ha arrodillado ante el Señor Jesucristo, creo que este es el día. Si no está trabajando, si no tiene allí, está restringido ahorita en sus casas, creo que es el tiempo también para que sintonice ahí el canal cristiano y meditemos en las cosas del Señor, invite a sus hijos, a sus hijas, y saben, yo creo que siempre hemos vivido a nuestra manera. No hemos dado la honra ni el tiempo a Dios. Yo creo que este es el tiempo en el cual usted pueda reunirse, si todavía tiene a sus hijos o a sus hijas allí, decir, vamos a meditar en el Señor. Vamos a pedirle que sane nuestra tierra, que sane nuestra nación, que sane nuestro país, que se haga su voluntad en nuestras vidas. Pero no espere ni quiera que lo hagan los de enfrente. Muchos a veces queremos cambiar las cosas esperando que cambie el vecino, que cambien. No, el cambio se va haciendo en nuestras propias vidas, en nuestros hábitos, en dar la primicia de cada día a nuestro Dios. Eso es como puede haber un grande cambio en nuestras vidas y verá cómo el Señor ha de bendecir su vida y lo guardará de todo mal. Así lo dice el Salmo y dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor justo juez en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así de que el Señor tiene esa corona para todo aquel que peleare, pero legítimamente, legalmente. Este caminar es de batallar, por eso le decía, la fe no se usa para lo palpable, para lo que ya está un hecho, sino para lo que no se ve, así lo dice la Escritura. ¿Qué es pues la fe? Es la certeza de las cosas que se esperan, que no se ven, porque a lo que se ve y que está allí, pues ya cuál fe. En este tiempo es cuando tenemos que pedirle al Señor, ayúdanos Señor a confiar en tu fe. Mire, ahí el Salmo 91, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, qué bueno es Dios. En medio de todo esto, Dios tiene un plan para nosotros y Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Dice el Salmo 91, le decía, este es el Salmo de la esperanza, este es el Salmo de la cobertura. Aún, le decíamos, tenemos aseguradas nuestras casas, nuestros carros, a veces va el carro y es por ley. Si no lo trae asegurado, pues hasta una multa se acredita usted por no traer asegurada el mueble, la casa. Pero fíjese, a veces mejor tenemos asegurado lo material, la casa, el carro, los fierros, que el alma. Mejor tenemos asegurado eso que nuestra alma. Y esta cobertura es gratuita. No sé cuánto pague usted de aseguranza, pero esta aseguranza es gratuita, solamente es de que usted la acepte.
para aun cuando usted salga, entre, dice el Salmo 91, aún en tu salir, tu entrar será resguardado, será siempre protegido. Y la mensualidad ya está pagada, el Señor ya pagó por esa cobertura, solamente está en que usted la acepte, pero muchos aún así siendo gratuita, no queremos aceptar esta cobertura. Y así dice, fíjese, el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad. Y fíjese lo que dice, ni de mortandad que en medio del día destruya. Al mediodía estará esta mortandad, ¿sí? Y está destruyendo a mucha gente, ¿sí? ¿Cuántos serán? Más de 1000, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Yo creo que van ya más de estos, dice, más a ti no llegará. Ciertamente, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, tu casa, pues que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos sus caminos, y en las manos te llevarán, porque tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco pisarás, y aullarás al cachorro de león y al dragón. Fíjese aquí, escuche esto. Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. En otras palabras, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo poner mi voluntad en la de Él. Señor, aquí está. He caminado, he decidido, he determinado a mi manera, he hecho lo que a mí me place, pero hoy en este día, yo quiero, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Por eso el Señor, cuando invita a que le abran su corazón, dice, dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos miren por mi camino. Así de que lo que Dios pide de usted es su corazón, su voluntad, y que dejemos de caminar a nuestra manera, a nuestras formas, y caminemos en el agrado del Señor. Y dice, pondrélo en alto por cuanto ha conocido mi nombre, ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré y saciaré lo de larga vida y le mostraré mi salud. ¿Qué quiere decir? Que aun cuando yo le clamo, Él atiende a nuestra oración. Aquí lo estamos viendo en el Salmo, que cuando verdaderamente hay en nuestro corazón un gemir, un clamor hacia el Señor, Dios mira su corazón sincero, no como acá que dice que eran lisonjeros diciendo, no, si tú me sacas y esto, y el Señor sabe bien diciendo, yo sé que no me vas a hacer fiel, pero si usted con un corazón sincero, con lágrimas en sus ojos le clamamos al Señor, Él es un Dios sensible en esa área. Fíjese que eso es lo que tiene Dios, que es misericordioso, y ese corazón que ha puesto en nosotros dice que quitará un corazón de piedra y pondrá en nosotros un corazón de carne. Así que creo que no tenemos un Dios de corazón de piedra. Si Él está demandando eso es porque es un Dios sensible al lloro, al clamor de la humanidad. Por eso que no sé si estoy soñando a que nuestros presidentes se arrodillaran ante el Señor Jesucristo y clamaran por nuestra nación. Porque si verdaderamente ama uno a su país, a su familia, a usted mismo, decir, Señor, toma control. Pero hay veces que precisamente la idolatría, los intereses, las denominaciones o a veces organizaciones no les permiten. Por eso es que Dios está tratando con la humanidad. Mire, y esto se lo puedo confirmar acá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, en el nombre del Señor.
en el versículo 14. Quizá para muchos que están familiarizados con la palabra de Dios, han leído muchas veces esta porción y la conocemos y quizá no la han predicado y la hemos oído, pero pocos la practicamos. Cuánto trabajo a veces nos cuesta humillarnos, el reconocer ante nuestro Dios, y precisamente a veces esa es la postura de la humanidad. A mí no me vuelve a humillar, yo no voy a ser humillado de nadie. No. Lo que Dios quiere es que nos humillemos ante la presencia del Señor. Y allí dice, mire, el segundo libro de Crónicas, con permiso, perdónenme, tantito se voy a tomar un poquita agua. Segundo libro de Crónicas, en capítulo 7, versículo 14. Ya lo tiene ahí, esperemos que sí, se está abriendo ahí la palabra de Dios. Y dice la Escritura, si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pueblo, la gente? Humillarse, buscar el rostro del Señor y convertirnos de esos malos hábitos, de ese pecado. Hay que llamarle las cosas como son, pecado. Es lo que se requiere hacer. No hay otra forma de los cuales el Señor encuentre agrado en la humanidad. Cuando el hombre busca al Señor de todo su corazón, por eso es que Dios bendice a aquellos que le reconocen. Dice que Dios honra a los que le honran. Por eso le decía yo, qué hermoso sería que nuestro país, México, todas estas naciones se humillaran, clamáramos de todo nuestro corazón hacia Dios. Quizás se ve muy lejos, hemos visto cómo en otras naciones, en otros países, toda la Cámara de Senadores humillados, reconociendo, pidiéndole al Señor misericordia. Pero hemos constatado, y se lo puedo decir así, y aun cuando a Jonás también iba huyendo de la presencia de Dios, aún le dijeron los que iban ahí en el barco, clama a tu Dios, clama a ese Dios que tú conoces. Y ese hombre clamó y encontró la misericordia del Señor. Déjeme leer unas peticiones, ¿va? Para hacer mención, como le digo, mira, aquí tenemos más peticiones. Y déjeme decirle que la única forma de encontrar respuesta, dice la palabra, Cristo es la respuesta. Y si usted está allí orando, intercediendo, y lo invitamos a que siga llamando, que se está exponiendo ante el Señor, déjeme decirle que por estas peticiones no únicamente se ora aquí, sino aún también intercedemos para que el Señor obre a favor de todas estas necesidades. Dice por Irene García, fuerte depresión, ánimo en el nombre del Señor, que salga fuera todo ese desánimo de depresión, de esquizofrenia, y le pedimos al Señor sanidad. Dios le ayude a su mente, claro que sí. Por Lorenzo Rodríguez, Dios está ayudando en cosas y protección para su hijo Adrián, que anda en Dallas y que vuelva a casa. Claro que sí, el Señor bendiga allá Adrián. Por Landa o Linda será, que haya temor de Dios en los médicos y enfermeras, todo personal médico en los hospitales, que Dios se lo revele y hagan lo bueno. Sí, hay que orar también por este trabajo que desempeñan y que lo hagan también con temor. Y pues hay muchas cosas, ¿verdad? Todavía ahí también que decir y que hacer, pero que el Señor ponga en ellos ese temor verdaderamente, como se pide en esta petición. Por Roger, por pronta recuperación y sanación de un accidente en motocicleta, que el Señor sane allá a Roger. Por Rosa Estrada, cuñado y su esposa, dice, e hijos, por sanidad del COVID. El Señor se glorifique en todo esto, y por toda la familia y que está llena en un nursing home. El Señor bendiga. Por Victoria, que pronto pueda ella volver a tener a sus hijos, por un trabajo fijo y finanzas. Que el Señor bendiga allí a Victoria, que haga honor a su nombre y declare victoria en el nombre del Señor. Dice María Ramírez, por Lino y Carmen, por sus riñones, sanidad. Claudia y Federico, sanidad de COVID. Hay mucha gente contagiada. Dice por Carlos
Dios le supla para una esposa cristiana. Sí, el Señor bendiga allá a Carlos y la bendiga con una joven, a una mujer cristiana. Por Yolice, Dios la use, Dios le facilite todo y Dios vaya por delante en su próximo nuevo caminar. Dios le abra puertas de bendición y que le hable bien el inglés. Claro que sí, el Señor la bendiga y en esa necesidad y en ese nuevo trabajo. Jesús Vargas, Lucía Vargas, por Juanita, que el Señor obre allí en sanidad de COVID también. Hermano Hernández, dice, por riñones y se siente muy mal. Por hermano Hernández, el Señor ponga ahí su mano. Por Manuela, por sanidad, dice, y por refugio y protección por sus hijos. Sí, claro que sí. Por Leticia Cárdenas Sainz, Berta Cárdenas, Jesús Cárdenas, sanidad de COVID. Efraín Guerra, sanidad de cáncer. Sí, el Señor se glorifique allí también en todas estas necesidades. No sé si sea ya mi hermano pastor. El Señor se glorifique también ahí en todas estas necesidades. El Señor bendiga por Olda González, restauración familiar entre sus hijos, sabiduría y salvación. Por Yoli, sanidad para Gabriela González, Israel Díaz, también de COVID. Por David, finanzas y Dios bendiga a Juárez y El Paso, Texas, claro que sí. Por Graciela Alemán, por hermano y sobrino Javier Alemán, sanidad. Jaime Alemán Jr., sanidad. Y por su cuñada, claro que sí, por mi hermana ahí Alemán y todas estas necesidades. Por Edgar Vargas, sanidad de leucemia. Hay poder en el nombre del Señor. Por Mariana Arredondo, sanidad de COVID, por ella y por su esposo que está batallando para respirar. El Señor se glorifica allí en sus broncos, en sus pulmones, que obre allí sanidad en el nombre de Jesucristo. Dice por Carmen Muñoz, por su hijo, falleció y pide fortaleza. Claro que sí. Por Liliana Sánchez, mire todo lo que, por Virginia de la Cruz, sanidad, familias mencionadas y señora Virginia Macías y mamá. Cuánta necesidad, cuántas peticiones y aún aquí hay más, cuánta gente que está necesitada. Y vamos a orar, ¿qué le parece si hacemos una oración? Porque el tiempo apremia y vamos, yo lo invito ahí en su casa que estas peticiones que usted se hizo el favor también de llamarnos, vamos a orar, vamos a hacer una oración, vamos a tocar el corazón del Señor diciéndole, Señor, sabemos que usted no desprecia un corazón cuando se humilla, cuando se arrodilla allí, Señor, en su casa o aquella persona, o en aquella situación que esté, Señor. Hay muchos que han partido, muchos que están dolidos, Señor, que usted conforte ese corazón, que usted les dé esa fortaleza a cada familia. ¿Cuántos niños, Señor, también han quedado desamparados, Señor? Perdónenos, Señor, perdone aún toda nuestra ofensa, nuestro pecado. Señor, obre usted por El Paso, por Ciudad Juárez, toda nación, aún por nuestros presidentes, Señor. Toque sus corazones para que también se humillen, para que ellos también clamen, Señor, y vuelvan esos principios a establecerse y sean parte, Señor, también de nuestros reglamentos constitucionales, Señor. Que usted bendiga a todas estas personas también, Señor, que están infectadas, que usted ponga su mano de sanidad, aún aquel que necesita, Señor, también, pues, su corazón, Señor, restablecerse. Aquel que se ha alejado, se reconcilie, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Padre Santo, los que han pasado y experimentado por la partida de un ser querido. Solamente usted puede consolar, Señor, todas estas necesidades y responder a ellas. Padre, lo creemos y lo proclamamos en el nombre de Jesucristo. Declaramos victoria y bendición, Señor, y respuesta conforme a su voluntad en todas estas peticiones. Señor, yo le ruego bendiga así a su pueblo, Señor, en este día. Pues hay mucha necesidad, pero qué mejor que clamarle al Señor, que pedirle de todo nuestro corazón que Él atienda nuestras necesidades. Y pues de hecho quiero agradecer también al Canal 38, a nuestra hermana Yoli, a todos los que toman parte y participan aquí en este canal, que Dios los guarde también de toda infección, de toda esta enfermedad, que Dios conforte aún también, ¿verdad?, a nuestros hermanos que pues, de una otra enfermedad también han pasado pues por diferentes circunstancias y pues también personal, ¿verdad?, que ha estado expuesto
Y Dios bendiga a estos hermanos y hermanas, ¿verdad?, que se exponen y que se sigue transmitiendo este canal. Por eso le digo, es una bendición. Déjenme leer rapidito estas otras. Por Blanca, por Sol, problema en su brazo, dice, por Damaris, que tiene cáncer. En el nombre del Señor hay poder. Por Maricruz García, por María García, liberación de drogas. El Señor se glorifique ahí también en esta. Por Lucy Núñez y por su cadera que se lastimó. Por Lorenza Molina, depresión y ansiedad. El Señor la haga libre de toda esta ansiedad. Por Asunción, liberación y familia de riñón, que está enferma del riñón, sanidad. Gustavo del corazón y Mario de su pierna. El Señor se glorifique en todas estas necesidades. Por Graciela Alemán, por su hermano que le dio un infarto y de COVID, el Señor se glorifique. Rocío Mata, por sanidad, COVID y depresión. El Señor se glorifique. Por Hilda, por el predicador Manuel Samaniego, sanidad. Señor, restaura a estos hombres para que sigan predicando, Señor, tu palabra. Por Abraham, regrese al camino de Dios. Abraham, regresa al camino del Señor. No puede hacer cosa mejor que reconciliarse uno con el Señor Jesucristo, y más en todos estos tiempos tan difíciles. Lo mejor que puede hacer el hombre es estar a cuentas con nuestro Creador. Le damos gracias por todas estas llamadas, estas peticiones, porque sabemos que Dios está intercediendo, está escuchando todas estas peticiones, y sabemos, ¿va?, que Dios ha tocado ahí su corazón, y sigamos orando. Démosle gracias a Dios, ¿va?, por estos medios de comunicación, este canal de televisión. Yo creo que es un medio en el cual ahora nos está alimentando, una forma de alimentarnos, y esos lugares que aún siguen abiertos, Dios bendiga también a esos pastores. Ahí estamos todavía, nosotros tenemos toda esa grande bendición de estar abiertos, de estar teniendo nuestros servicios, y gracias a Dios por ello. No hemos sido restringidos, y Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos que se congregan y que pues valientemente van a alabar y bendecir a nuestro Dios con todos los cuidados. Y pues el Señor, como le decía, es quien tiene cuidado de nosotros. Yo quisiera despedirme con esta porción de parte de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de nuestro Señor Jesús, que como el ciervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Dios los bendiga.